En la Biblia hay un hombre que recorrió gran parte de Asia acompañando al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. El apóstol Pablo se lo encontró en su primer viaje misionero en la ciudad de Listra. Y la Biblia lo registra de la siguiente manera en Hechos capítulo 16, versículo número 1. Registra ese encuentro de Pablo con el personaje del cual vamos a aprender hoy. Hechos 16, 1. Está hablando del apóstol Pablo, de su ministerio. Dice, después llegó ¿a dónde? A Derbe, ¿cierto? Y luego ¿a dónde? A Listra, unas ciudades del Asia Menor. Y he aquí, había allí cierto discípulo, llamado ¿cómo? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero él le pone como un pero de padre griego. Bueno, eso puede ser interesante. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Icono. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, ¿qué hizo? Le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, Pablo va haciendo la administración de la iglesia, comienza en su primer viaje misionero a recorrer muchas ciudades del Asia Menor, y en Listra se encuentra con un muchacho, con un joven. Y ese joven dice que daba buen testimonio. Ese joven venía de una familia, de un matrimonio mixto, digámoslo así, porque era una mujer judía con un hombre griego. Creo que probablemente sus padres no estaban muy contentos, probablemente la comunidad judía no estaba muy contento, y bueno, yo creo que a los griegos sí les daba igual, porque los griegos no tenían, pero los judíos eran celosos de que la gente judía se casara con judíos. Por eso el apóstol Pablo hace como la claridad, pero su padre era griego. Y tan griego era que Timoteo, a pesar de ser hijo de una mujer judía, no se había circuncidado. Es decir, no había hecho el pacto de los judíos con el Señor por medio de la circuncisión que se hacía al séptimo día. Pero este muchacho tenía varias características, y hoy quiero que usted me ayude a que busquemos las características de Timoteo, y yo le voy dando los versículos, su merced lo lee con el del lado y entonces me dice qué características tenía. Hay muchas citas de Timoteo, pero solo vamos a usar unas pocas. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 19. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios 1:19. Lea allí y entonces su merced me dice qué características tenía Timoteo. Bueno, voy a leer el versículo entonces. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros. Incluye una lista. Por mí, se pone el adelante, Silvano, ¿y quién más? Y Timoteo, no ha sido sí y no. Si el evangelio que les hemos predicado no ha sido como que a veces sí, a veces no, como dice la canción. Mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, Timoteo, ¿qué era?
predicador, gracias Dani. Era un predicador porque él dice, Jesucristo predicado por mí, por Timoteo y por Silvano. ¿Y qué era lo que predicaba Timoteo? A Jesucristo. O sea que era un buen predicador. Muy bien. O sea que la primera característica es esa. Segundo, Romanos capítulo 16, versículo 21. Romanos capítulo 16, versículo 21. Os saluda Timoteo, ¿qué dice? Mi colaborador. O sea que Timoteo, aparte de ser predicador, era colaborador, siervo. ¿Sí? Le colaboraba a Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Primera de Corintios 4, 17. Por esto mismo os he enviado ¿a quién? A Timoteo, que es ¿qué? Mi hijo amado. Mire cómo Pablo lo llega a querer. Mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea que aparte de colaborador era fiel. ¿Sí? Era fiel, era colaborador y era buen predicador. Y si lo mandó para que, les mando para que les recuerde cómo es que yo predico. O sea que él tenía un buen maestro que era Pablo. Primera de Corintios 16, 8. Primera de Corintios 16, 8. Entonces dice Pablo, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque ¿qué? Porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie lo tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces aquí podemos ver que Timoteo era un buen predicador, Timoteo era un buen colaborador, Timoteo era fiel, Timoteo hacía la obra del Señor, Timoteo obedecía lo que Pablo decía. Y el Señor, y Pablo en la primera carta a Timoteo le vuelve y le enseña eso. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea que era un muchacho, era joven. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Da la impresión que Timoteo era un buen elemento, pero Pablo lo animaba constantemente y que ciertamente la gente le tenía como cierto recelo porque era joven, porque era un muchacho. Entonces por eso le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, no se deje creer de eso que usted es bueno. Después le dice, Timoteo fue encargado de pastorear la iglesia de Éfeso, fue el pastor de Éfeso. Aparte de ser misionero, estuvo en Éfeso. A Timoteo lo encargaron de llevar una ofrenda a Jerusalén, o sea que era un hombre que confiable. Si yo le encargo de que lleve un dinero, pues era una persona confiable. Pablo fue como su padre y su mentor espiritual. En la primera carta de Timoteo capítulo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Y le dice la carta, la va dirigida a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Mire cómo lo trata el apóstol Pablo, hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y le da unas recomendaciones.
como te rogué que te quedases en Éfeso, por eso estoy diciendo que era el pastor de Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, él lo estaba mandando a corregir las herejías que había en las iglesias. En otra parte le dice, vaya porque se levantaron unos falsos maestros. Vaya, mi hijo, y reempláceme porque yo tengo que ir a hacer otra cosa. El apóstol Pablo animó a Timoteo y le dijo, huye de las pasiones juveniles. En otra parte de su carta le dijo, no te avergüences del evangelio porque es poder de Dios. Timoteo vivió en una época de persecución por el imperio romano. No había tenido una relación directa con los apóstoles, pero el imperio romano amenazaba su fe. Timoteo representa una generación nueva, una generación de cristianos que no había tenido una relación directa con los apóstoles, pero representa como una generación bisagra, digámoslo así, entre una generación anterior, que es la generación apostólica, y una generación que se estaba levantando, que eran los judíos convertidos al cristianismo, que después se iban a hacer universal ese evangelio. Entonces, los judíos se convierten al cristianismo y los gentiles también comienzan a llegar. Y entonces Timoteo tiene que luchar contra dos cosas: el imperio romano, que los perseguía a Pablo, los perseguía a todos, y los judíos que también los perseguían, porque ¿cómo así que es esta nueva doctrina de Jesucristo? Entonces él no estaba en un asunto muy fácil, pero él actúa como una generación importante de transición. Nosotros estamos levantando una generación de transición. Hoy en las urnas se decide gran parte del futuro de nuestro país. Nunca antes como hoy estas elecciones este país está tan polarizado entre derecha e izquierda. Y la gente a veces no vota o no le toca votar o por este, sino anti este. O sea, no vota por este porque le gusta, sino estoy votando en qué. Voto por este porque voto en contra de este otro. No debería ser así, ¿verdad? Deberíamos elegir libremente y deberemos, pero uno pasa el tarjetón y uno dice, pero no hay, ¿sí? Pero por primera vez también las iglesias cristianas se han unido en torno a un movimiento. Y esperamos, confiamos en el Señor, como Asambleas de Dios hemos dado el apoyo a ese movimiento, pero yo les dije el domingo pasado que usted tiene el derecho de elegir a quien a su merced le parezca que es la mejor persona, ¿sí? Pero si somos cristianos, pues apoyemos a alguien, ¿sí? Un cristiano pues no puede votar por alguien que esté a favor del aborto, por ejemplo. No sería coherente, ¿cierto?, con nuestro pensamiento, con nuestros principios, con nuestros valores. Pero ahí les dejo ese asunto. Así que quiero resaltar de Timoteo realmente de dónde vino Timoteo y qué fue lo que él aprendió en casa. Por eso he titulado este mensaje: se aprende en casa, o todo empieza en casa. Todo empieza en la casa. Ahora sí, miremos segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, para que miramos por qué yo digo que con Timoteo todo empezó en casa. Segunda de Timoteo 1, 5.
¿O 3:14? Sí. Trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Cuál es? 1:5. O sea que estoy bien, ¿sí? Ok. Bien. Trayendo a la memoria la fe que no fingida que hay en ti. Le está diciendo Pablo a Timoteo. Traigo a memoria la fe fingida, la fe no fingida, perdón, que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que en la vida de Timoteo hay unos personajes medio ocultos ahí. Unas mujeres, feliz día mujeres, feliz día de la mujer. Unas mujeres que están ahí tras bambalinas. Están ahí, pero el apóstol Pablo, si las menciona es porque eran muy importantes. ¿Cuáles eran esas dos mujeres? La abuela y la mamá de Timoteo, dos mujeres que la Biblia menciona como pilares. ¿Y qué era lo que habían inspirado en Timoteo en la casa? Su abuela y su mamá. La fe, correcto. Entonces, en la casa se inspira la fe. En la casa se inspira la fe. La familia de Timoteo, en la familia de Timoteo reinaba la fe cristiana. Conocemos los nombres de por lo menos 2 generaciones. O sea, estaba la abuela, estaba la mamá y ahora Timoteo. 3 generaciones que tenían una misma característica. ¿Cuál era? Una fe no fingida. Porque puede haber fe fingida. Aquí puede haber, en la iglesia, no acá, en cualquier iglesia puede haber gente que levante sus manos, que ore, que uno le diga, ay, esa gente cómo es de fe. Pero en la casa son totalmente diferentes. Pero este no era el caso. En esa casa había una fe que venía de generación en generación y había llegado hasta Timoteo. Las 3 personas manifiestan una fe no fingida y había pasado de una generación a otra. La fe realmente no es impartida por los padres, o sea, uno no puede como coger a sus hijos y impartirles fe, porque la fe viene ¿de quién? Del Señor, ¿cierto? La fe es un don de Dios. Pero lo que sí podemos hacer a nosotros es inspirar a nuestros hijos a que tengan la fe en Dios, a que ellos confíen en que Dios hará las cosas. Entonces, la fe de estas mujeres tenía varias características. ¿Cuál era la primera? Era una fe no fingida, o sea, no era una fe de mentiras, era una fe de verdad. Y qué bueno que tú en tu casa, mujer, puedas inspirar a tus hijos en una fe real, en una fe sincera, que la gente diga, mi mamá es una mujer de fe, mi abuela es una mujer de fe. Estaba leyendo un artículo interesante acerca de cómo es más fácil para los abuelos transmitir la fe a sus nietos que para los padres a los hijos. Y creo que es porque el abuelo no tiene mucha responsabilidad con su nieto. Por eso los abuelos son alcahuetas, ¿sí? Los abuelos, y a los nietos les encanta andar con los abuelos. ¿Por qué? Porque si ellos dicen, quiero un helado, ¿qué hace el abuelo? Se lo compra. La mamá puede decirle, no señor, no hay helado porque usted no se comió hoy las verduras, punto. Pero el chino sabe que con el abuelo obtiene todo.
Nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, en uno de sus libros comenta cómo todo lo que él se inspiró en su abuelo, porque su abuelo de pequeño se lo llevaba a las tertulias de viejos, imagínense, y él ahí. Y él dice, nos servían un tazón de aguapanela fría con hielo en ese calor, y el chino metía la mano, el Gabriel García Márquez chiquito, y agarraba el hielo y se lo sacaba al abuelo de la aguapanela, allá no le dicen aguapanela, pero eso es aguapanela con limón. No me acuerdo cómo es que le dicen en la costa. La limoná. La limoná. ¿Y el abuelo qué? Lo dejaba, pero eso no lo hacía él en la casa. Entonces, aquí en la casa se inspira la fe, una fe no fingida. Qué bueno que nuestros hijos puedan encontrar en nuestra casa que nosotros tenemos una fe real. Que nosotros no tenemos una fe de palabras, sino nosotros tenemos una fe de obra. Número 2, una fe a prueba de persecuciones y de obstáculos. La abuela y la mamá de Timoteo estaban en una época donde había persecución de la iglesia, especialmente por el Imperio Romano. Y seguramente, estoy seguro, que Eunice había sido perseguida por haberse casado con un griego. Mire que al papá no lo vuelven a mencionar absolutamente para nada. Pablo no dice la fe que te fue heredada de tu padre. Parece que el hombre da la impresión en la Biblia que no era creyente, ¿cierto? Porque Pablo no lo menciona, al contrario, dice, pero su padre era griego, como, permítame hacer la hermenéutica, da la impresión de que el chino es buena papá, pero es que el papá... Y la mamá no había podido como imponer alguna cosa porque Pablo lo circuncida y ya grande. O sea que podría dar la impresión de que el papá era una persona que no era creyente. Pero la mamá sí. Así que a prueba de obstáculos vivían bajo la acechanza del Imperio Romano. No podían, las mujeres en esa época no podían ser independientes, las mujeres no podían tener una carrera, las mujeres no podían estudiar, las mujeres estaban por debajo de los hombres, lamentablemente. Pero dele gracias a Dios porque hoy no es así. Amén. Dele gracias a las mujeres porque hoy no es así. La mujer tiene protagonismo especial en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en el deporte, en todos los ámbitos, en la política, en la iglesia. Asamblea de Dios reconoce mediante sus estatutos el ministerio de la mujer. Porque hay iglesias que no lo reconocen, que no dejan subir la mujer al púlpito. Pero nosotros sí. Les reconocemos, amadas damas, que ustedes tienen una labor muy importante en este mundo. Son bendecidas del Señor y herederas de toda la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor por todas las mujeres. Timoteo aprendió a vivir por los obstáculos. Y léase usted la vida de Timoteo, y Timoteo en su caminar con el apóstol Pablo tuvo dificultades, obstáculos, dijo, pero si mi mamá me enseñó eso, yo lo venzo en el nombre del Señor. Yo lo venzo en el nombre del Señor. No sé si a usted algún día su mamá, cuando usted se cayó, dijo, párese mijo, que eso no fue nada, párese. Y usted iba a llorar y la mamá entonces, ya va a llorar, no llore, por eso párese, límpiese, sacúdase. Y entonces la mamá le da a uno como fortaleza. Claro, el varón también, el varón afirma, ¿sí? La fortaleza del muchacho. Muy bien. ¿Estás inspirando a tus hijos para que tengan fe? ¿Cómo es la fe de tus hijos en casa? La fe de los hijos se refleja en la fe que tú tienes.
¿Sí? Yo le pregunté a mis hijos, estábamos ahí reunidos, le dije, oiga muchachos, ¿ustedes alguna vez pensaron que su papito se iba a morir? Me dio por hacerle esa pregunta. Estábamos ahí como en esas que se sientan uno y comienza tertulias tan bonitas. Y entonces ellos dijeron, no papá, nosotros teníamos fe de que Dios te iba a salvar. Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios. Y aunque los muchachos de hoy son menos expresivos, yo a veces les arranco cositas y les arranco frasecitas. Entonces, uno debe inspirar a sus hijos, ¿sí? Y los hijos se inspiran en uno. Y pongo un ejemplo que es secular, pero vale la pena, ¿cierto? Si yo soy hincha de X equipo, generalmente los hijos le ven la pasión a uno y le siguen y van ahí. Los chinos se apasionan por el mismo color del equipo de uno, ¿sí? A menos que el papá pues tome la decisión y dígale, no, mi hijo, cuando usted esté grande, usted decida qué equipo. Entonces yo veo a mi hija, por ejemplo, en estos días llegó y me dijo, papá, tengo mucho dolor en el dedo porque me ha tocado practicar mucho. Y entonces yo le dije, a mí me pasó igual y este dedo casi me quedaba dormido y me tocó ayudarla, hacerle un masajito y todo, pero yo vi en quién se inspiró mi hija, pues en el papá. Entonces, inspira a tus hijos para que tengan fe, que ellos puedan ver que tu fe está ahí, una fe práctica. Yo supongo que la mamá de Timoteo oraba con Timoteo, estaba con él, y aunque la vida era difícil, ella estaba ahí siempre con él, orando. ¡Qué bendición! Es que tus hijos se levanten. A veces mis hijos se levantan y me encuentran de rodillas orando. Y yo sé que eso, ellos no dicen nada, pero eso les inspira. Les inspira. Y les inspira, vamos a ver mi papá, mi mamá, cómo se comportan en este determinado momento. Ellos están pendientes. Muy bien, segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tienen? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Pero persiste tú ¿en qué? En lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Que desde la niñez, ¿qué era lo que había? ¿Has sabido qué cosa? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa aprendió Timoteo en la casa? Aparte de la fe, aprendió la palabra. Entonces, en la casa se enseña la fe, en la casa se enseña la palabra del Señor. Una palabra que motiva. Póngase usted en escena. Llega Pablo, ciertamente medio desconocido hasta ahora Pablo. Llega, apenas está comenzando su evangelio. Llega a Listra y le echa el ojo ¿a quién? A Timoteo. ¿Usted se imagina la cantidad de muchachos que habían allá? La cantidad de gente que había allá. ¿Pero a quién le echa el ojo? A Timoteo. Y le echa el ojo es porque él ve la fe de su abuela, ve la fe de su mamá y ve la fe que a pesar de que su papá era griego, Timoteo sabía las escrituras. Y el hombre le echa el ojo y echó buen ojo. El Pablo tenía buen discernimiento porque dijo, este muchacho me puede servir para el ministerio, para la obra del Señor. ¿Y la mamá qué hizo? La mamá y la abuela, ay no, él está muy chiquito, no, es que está todavía jovencito, pollito, espere. No, las mamás le dijeron ¿qué? Vaya mijo, vaya porque es necesario
que usted lo haga. Entonces seguramente él aprendió las escrituras. Y a mí la palabra me gusta porque él no dice que las aprendió de su papá. Las aprendió de su mamá. No era lo común, no era lo normal. Los judíos aprendían la palabra de su padre, pero como el papá no era judío, sino era griego, entonces la mamá dijo, no, yo le voy a enseñar la palabra. Tal vez tu esposo no es creyente. Pues si no es creyente, te toca a ti, mi amada mujer, enseñar la palabra del Señor a tus hijos. Tocó coger ese rol. Estás viuda, eres madre soltera, no importa la condición en que estés. Si el varón de Dios no toma cartas en el asunto, tú tienes que tomar cartas en el asunto de enseñar la palabra de Dios. Ah, es que eso le toca al papá. Sí, pero si el papá no lo hace, sácale, mija, en el nombre del Señor. Y eso fue lo que hizo Eunice. Una palabra de Dios que ayuda a tomar decisiones. Hay que enseñarle a los muchachos, mujeres, madres y padres también, porque el mensaje también va para ustedes, a que el muchacho aprenda a tomar decisiones de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y si los muchachos saben la palabra, pues van a tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a la voluntad del Señor. Yo creo que estas dos mujeres ni se imaginaron que su nieto y su hijo iba a ser tremendo pastor, iba a ser tremendo misionero, iba a ir por gran parte del mundo acompañando al apóstol Pablo y después iba a convertir en un tremendo pastor en la ciudad de Éfeso. Yo creo que en los planes de las mamás no estaba eso. Y me imagino que a Timoteo le preguntaron, ¿usted quiere venir con nosotros? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Y el muchacho agarró y se fue. Y si usted mira la vida de Timoteo, Timoteo tomó buenas decisiones en su vida. ¿Por qué? Porque conocía las escrituras. Entonces una palabra que motiva, una palabra que ayuda a tomar decisiones, una palabra que hace crecer. Qué bueno ver los muchachos crecidos en la fe. Ayer estábamos en una reunión y nos encontramos con personas que hacía rato no nos veíamos, varios años, y sus hijos, mírenlos aquí, uy, están grandes. Y este que hace, no, este estudia ingeniería, este canta en la alabanza, y qué bonito ver que esos hijos que uno vio pequeñitos, cómo los hijos fueron creciendo en la fe. ¿Pero por qué? Por la palabra del Señor. Qué bueno que nuestros hijos maduren espiritualmente. Timoteo fue criado bajo la influencia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo fue criado por su mamá en la palabra del Señor. Amén. La salvación la podrías obtener en cualquier lugar. Aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador lo puedes hacer en cualquier lugar, a cualquier edad y en cualquier parte. Pero déjame decirte una cosa. Si coges al niño pequeñito, su fe será implantada y arraigada en su corazón. Y aunque tal vez algún día reniegue su fe, esa palabra de Dios no volverá vacía, lo que dijimos, ¿sí? Es más fácil enseñar a un niño. Yo me gozo cuando veo a sus niños aquí bailando, cantando. Uno quiere estar en la alabanza, quiere tocar batería, quieren hacer cosas con la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra los motiva a crecer. El corazón de un niño es como una esponjita que recibe todo y ni siquiera cuestiona, no pregunta. Pero no espere que llegue a la adolescencia o a la universidad, porque ahí empiezan a cuestionar. Y ahí es más complicado. Entonces el corazón del niño es más tierno, es más tierno. Número 3, en casa se cultiva el llamado. Todos tenemos un ministerio, porque la palabra ministerio significa servir.
Todos los creyentes en la tierra tenemos un ministerio, tenemos un llamado a servir a Dios en alguna área de nuestra vida. Dios te dotó de dones, Dios te dotó de talentos para que los pongas al servicio de Dios y de las demás personas. Qué alegría es ver cuando la gente pone sus dones para servicio de Dios. Y este era el caso de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Le dice Pablo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿cómo hay una cadena ahí? Lo mismo de la fe con su abuela y su mamá. Pablo dice: enseñe como yo estoy enseñando, y busque hombres que enseñen a otros conforme nosotros les hemos enseñado. Es decir, hay 4 generaciones ahí: Pablo, Timoteo, los que Timoteo iba a enseñar, que le iban a enseñar a otros. 4 generaciones de cómo Dios preparaba para el ministerio. Primera de Timoteo 4:4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada puede desecharse. Primera de Timoteo 4:4. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Esto enseña a los hermanos: serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. En la casa de Timoteo, Timoteo fue proyectado hacia el ministerio. Pablo le puso el ojo, pero su mamá y su abuela ya le habían sembrado la semilla, le habían capacitado, y el hombre estaba listico, aunque estaba jovencito, pero estaba listico para ir a cumplir lo que Dios decía. ¿Y qué me llama la atención? Que siempre Timoteo fue un aprendiz. En la casa se cultiva un aprendiz. Mujeres, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que toda la vida sean aprendices. Aprendices, es muy bueno. Mire, estuve hablando con una persona y me llamó la atención porque es una persona que me visita como médico, y bueno, a ella le salió un nódulo en su tiroides. Esta mujer habla hasta por los codos. Y ella llega en la visita y es así, y habla y habla. Y entonces me visitó, la operaron del tiroides, quedó con una pequeña ronquera y me dice: ahora me tocó. Pero me dijo una cosa muy interesante, me dijo: cuando hay una conversación, yo no puedo hablar porque no puedo hablar duro. Y si esfuerzo la voz, me quedo sin voz. Y ella vive de la voz. Me dijo: pero ¿sabe qué he aprendido? Aprendí a escuchar. O sea, de una circunstancia mala salió una buena. Me dijo: aprendí a escuchar, doctor. Yo antes no escuchaba, yo hablaba y hablaba y hablaba. Ahora Dios me dio la oportunidad de aprender a escuchar. Entonces, nuestros hijos deben ser aprendices ¿de qué? De obediencia. ¿Obedeció o no Timoteo? Timoteo obedeció en todo lo que Pablo le dijo. Un aprendiz de humildad. ¿Era humilde Timoteo? Digo, nadie tenga en poco tu juventud, o sea, siga siendo humilde. Dios, no se ponga a pelear con viejas y a buscar genealogías. No. Concéntrese en lo que dice la palabra del Señor. Le dice: huye de las pasiones juveniles. Y por ahí no está en la Biblia que Timoteo la embarró, que Timoteo por allá con 3 novias. No dice nada de eso. El hombre estaba bien. Y en la casa se cultiva un aprendiz de maestro. La palabra que más se repite en las cartas de Timoteo es enseña. Enseña.
Su abuela y su mamá le enseñaron la fe, le enseñaron la palabra, le enseñaron a ser un aprendiz. ¿Y qué es lo que él debía hacer? Enseñar a otros eso que él había aprendido a través de las generaciones. Para Timoteo el conocimiento de la fe y de la palabra fue real en su vida. Eso se hizo real, no fue una cosa que papá y mamá maquillaron ahí en la casa, sino que él vivió una fe sincera. Y Pablo le dice, escudriñad las escrituras porque parece que ahí tenés la vida eterna. Y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es inspirada por Dios? Para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir. Y a Timoteo le decía, corrige la mala doctrina. Pero lamentablemente, ¿qué ve uno hoy en el mundo? ¿Qué es lo que tú ves en un supermercado? ¿Qué es lo que tú ves en un restaurante? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Hay mamás inspiradoras de disciplina hoy en día? ¿Hay mamás inspiradoras de fe hoy en día? Hay mamás inspiradoras de que... ¿Usted cree que la mamá de Timoteo no sabía que hasta en la cárcel estuvo Timoteo? ¿Usted sabe que la mamá de Timoteo no sabía que eso iba a ser duro, lo que él iba a pasar? Pues le dijo, hágale, papá, porque tú tienes la fe y tienes la palabra. Eso es suficiente para que tú desarrolles tu ministerio. Nosotros nos lamentamos hoy de que muchos de nuestros hijos no son maduros. Mamita, papito, la fe no se la damos el domingo aquí, en 2 horitas o 3 que están en la iglesia infantil. No. La fe se da en casa. La fe se cultiva en casa. La fe se inspira en casa. Acá los niños se pueden aprender un versículo, pero se aprenderán salmos completos si tú todas las noches les recitas los salmos. En estos días vino mi madre hace como un mes largo, y sentándose con ellos le dijo, ¿ustedes se acuerdan cuando leíamos los salmos? Los chicos dijeron, claro. Y comenzaron ellos a recitar salmos. Que la abuela se sentaba con ellos y les enseñaba. Que nosotros les enseñamos. Estábamos hablando algo de la Biblia. Y entonces yo les pregunté y ninguno tenía la respuesta. Y Juan dijo, sí, yo sé cuál es. No me acuerdo qué era. Pero dijo, en la Biblia pequeña que ustedes nos leían en la Biblia ilustrada que ustedes nos enseñaban cuando eran chiquitos. Ah, sí, yo les dije, ¿de dónde viene Edom? Les pregunté, ¿de dónde viene Edom? Porque estábamos hablando de que Salomón se metió con las indias de Edom. Entonces yo les dije, Edom, entonces Vanessa dijo, Edom venía de Saúl. Le dije, Edom significa rojo o rojizo, porque Esaú tenía el cabello rojizo. Y entonces todos se quedaron mirándome y dijeron, ¿sí? Y Juan dijo, sí, en la Biblia ilustrada que ustedes no leían a él, siempre lo pintaban con el cabello rojo. La palabra de Dios no vuelve vacía, aunque eso es una simpleza. Entonces, lamentamos que nuestros hijos no sean maduros, pero creo que a veces tenemos que decir, por mi culpa, por mi gran culpa. Sí. Así que el mensaje de hoy para la mujer es que hoy nos enfrentamos a una situación completamente diferente a la que le tocaba a Pablo. Hoy no tenemos persecución, hoy podemos venir hoy aquí sin problema. Pero inspira a tus hijos a la fe. Enseña la palabra de Dios en tu casa y cultiva un aprendiz en tu casa. Si haces eso, seguro que tendrás muchachos como Timoteo. Así que
si permanecemos temerosos de Dios en nuestra vida cotidiana, si para todo nosotros invocamos al Señor, y en estos momentos que han pasado, y yo les digo a mis hijos, Dios me sanó. Fue el Señor quien puso su mano poderosa. Estoy agradecido con mis colegas, por supuesto, con las enfermeras, con las cirugías, con las pepas que me estoy tomando, sí. Pero quien tiene todo eso en sus manos se llama nuestro Señor, nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces, Loida y Eunice eran columnas de fe en su casa, y me imagino que también en la iglesia o en la sinagoga. Así que mi mensaje hoy es: conviértete en una columna de fe en tu casa, que tus hijos puedan ver que ahí hay una mujer de fe, ahí hay una mujer de oración, ahí hay una mujer que lee permanentemente las Escrituras, ahí hay una mujer que te impulsa a crecer, o que impulsamos a crecer a nuestros hijos.